a mejorar la producción agropecuaria y seguridad alimentaria de los pobladores. Además, durante las campañas agrícolas anuales, se consideró la entrega de maquinaria agrícola, herramientas, fertilizantes, agroquímicos, capacitación, acompañamiento y asistencia técnica. La implementación de proyectos de desarrollo agropecuario articula dos principales componentes: agricultura familiar y fortalecimiento de la cadena productiva en ganado vacuno y ovino, los mismos que se implementaron en las comunidades de Carmen Alto, Saxahuilca, Tumille, Jehuira, Choquecantío, Pumamarca, Manuel Seguane Corrales, Jasa, Huanacopampa, Chignahui, Chuicuni, Jaguapirgua, Conjaca, Antuyo, Ayagua, Chila y Choquere. Saúl Vigil, responsable del área de desarrollo social de Minera Las Bambas, nos detalla las acciones implementadas sobre este proyecto. Por ejemplo, por hectárea hemos tenido una producción de 45 toneladas de avena forrajera, 22 toneladas de papa por hectárea, 10 toneladas de ajo por hectárea, 1.800 kilos de tarwi por hectárea, 1.600 kilos de quinoa por hectárea, 1.600 kilos de cebada, en un promedio de 2.298 soles de ingresos que tenía la familia en el año 2016. Al cierre del año 2022 se ha incrementado a 4.715. Asimismo, el señor Froilán Alarcón, presidente de la comunidad de Carmen Alto, destaca los resultados del proyecto. Agradecerle a la empresa minera Las Bambas por el apoyo en tema de cultivos andinos, quienes nos ha apoyado desde la preparación del terreno, y todo en coordinación con ellos se ha trabajado. Y este año hemos sacado buena cosecha, gracias con el apoyo, nos ha dado guano, todo lo que es parte técnica nos ha apoyado. El proyecto de desarrollo agropecuario permite mejorar las condiciones de vida de los pobladores del área de influencia directa de Minera Las Bambas, garantizando alimentación saludable, producción y comercialización de cultivos andinos con excelentes resultados. En Las Bambas, juntos la hacemos. En el distrito de Tambobamba, capital de la provincia de Cotabambas, escúchanos en los 97.5 FM. Surufui, la voz de todos. Surufui, la voz de todos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Seis de la mañana con 45 minutos, amigos oyentes del informativo Willaricui. Queremos darles el saludo correspondiente para el día de hoy, miércoles 5 de julio de 2023, y agradecerles a todos nuestros amigos de la provincia de Cotabambas por permitirnos ingresar a vuestros hogares con el informativo Willaricui para darles a conocer toda la información del ámbito local, regional, nacional, internacional, deportivas también, y las portadas que traen en sus titulares para el día de hoy. Así es que queremos saludarles también a nuestros amigos que están en el distrito de Capamarca, en Santo Tomás, en Coyurqui, en Cotabambas. Un saludo para todos ellos, y el número de la radio es 974-782420. Estamos acá también en la compañía con nuestro compañero César Loaiza. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Hernán. Buenos días a todos nuestros hermanos en la provincia de Cotabambas. Saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas al informativo Willaricui. Guayricuna, Panaicuna, Cancunapa, Hatuna, Paikuita, Chasquiricamuichis, Caiguayrahuasimanta, Pacha, Surfu y Yapanchinimain, Nocaicuna,
Doña Caipiña Taricamusaiku, Ama Concaruichichu, que hacen número telefónico de la radio, que hacen 974782420. Chay número chaman Calcaricamuichis, Guajaricamuichis, Kai Guairahuasinchisman. Hatuna Paikuita Chasquiricamuichis, a ver, Chalhuahuacho, Akira, Mara, Cotabambas, Coyurqui, nuestros hermanos allá en Tambobamba. De la misma manera, el saludo a nuestros hermanos desde Chumbivilcas en Radio La Grande. Muchas gracias. Nosotros estamos ya en Huillaricuy y nos quedamos hasta las 8:30 de la mañana. Gracias, amigos, nos vamos entonces hasta las 8:30 de la mañana y vamos a compartir con todos ustedes las noticias ultimitas, las pepitas de lo que viene sucediendo en el ámbito nacional. Y bueno, nos vamos en este caso hasta la ciudad blanca de Arequipa. ¿Y para qué? Para comentar acerca del volcán Ubinas, también, bueno, esto en Moquegua. Forma brigadas para implementar plan de evacuación en caso de erupción. Esto en caso erupte, pues, de la erupción el volcán Ubinas en Moquegua. Y cabe recordar que el Centro Vulcanológico Nacional del IGP alertó hoy la caída de cenizas en 10 centros poblados del Valle de Ubinas. Al fin, amigos oyentes, a fin de implementar mecanismos de evacuación ante un eventual proceso eruptivo por parte del volcán Ubinas, el gobierno regional de Moquegua viene capacitando a pobladores y autoridades del distrito de Ubinas y conformando brigadas para salvaguardar la vida de las personas. Y recordemos, amigos oyentes, este plan ejecutado a través de la Subgerencia de Gestión de Riesgo y Desastres se desarrolla también en el Instituto Nacional de Defensa Civil y también el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico y la Municipalidad Distrital de Ubinas. Y bueno, explosiones de 5.500 metros. Amigos oyentes, en algunos momentos cabe recordar que el Centro Vulcanológico Nacional del IGP alertó hoy sobre la caída de cenizas en 10 centros poblados del Valle de Ubinas, producto esto de las explosiones del volcán del mismo nombre, Ubinas, ubicado en Moquegua. Así es que la actividad de este volcán presentó un incremento desde las 4:50 de la mañana y las explosiones, emisiones de balísticos y emisión de cenizas han alcanzado los 5.500 metros de altura. Ahí hay una alerta en la región de Moquegua acerca de esta erupción del volcán Ubinas. Bueno, hay que tener en cuenta, amigos, que ya el equipo de defensa civil está haciendo el trabajo correspondiente en estos sectores donde se está afectando pues con la erupción de este volcán. La idea es que también se mantenga la calma y llegue la ayuda correspondiente a Moquegua. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 6:49. Quiero saludar a nuestro amigo William Quispe, del equipo de, en este caso, pues ellos ven el tema de cableros aquí en la operación minera Las Bambas. Un abrazo muy grande, William, muchas gracias por la sintonía. A todos nuestros amigos que integran pues su equipo, quienes hacen una labor excepcional, que día a día pues están ya combatiendo, luchando contra el frío. Para ellos no hay frío, no hay en este caso neblina, no hay lluvia, ellos trabajan, continúan con sus labores y muchas veces pues esto lo hacen con la finalidad de sacar adelante a nuestro país, sacar adelante a sus familias y por ellos mismos. Un abrazo muy grande a toda esa gente trabajadora que a esta hora de la mañana está en la sintonía de la radio y también del informativo Huillaricuy. Un abrazo también para nuestro querido amigo Aldo Estrada, que está el día de hoy saliendo ya a la luz Carpio. Hoy día nos hemos encontrado. Un abrazo grande para ustedes. Muy buenos días. Vámonos de inmediato con más información. ¿Qué ha pasado en Huancayo? Usted sabe, 2 policías que estaban de servicio en el puesto de auxilio rápido, en una comisaría por así decir, en Huancayo, no tuvieron mejor idea que ponerse a tomar dentro de las instalaciones, tomarse sus cervecitas, y todavía en compañía de 2 féminas, ¿no? ¿Qué pasó al final? Las 2 féminas terminaron pepeándolos a estos policías allá en Huancayo y se fueron de la comisaría llevándose armas, llevándose algunas cosas. ¡Qué irresponsabilidad! ¿Qué está pasando con la policía? ¿Qué pasa con nuestros efectivos de la policía? No voy a meter en un solo saco a todos los policías, pero hay policías que cometen este tipo de errores y hacen quedar muy mal a la institución, ¿no? Otro caso de la policía el día de hoy,
Y no es una animadversión a nuestros hermanos de la Policía Nacional, sino son temas que hay que mejorar. El día de ayer intervinieron también a una fiesta infantil, porque se había perdido un celular e intervinieron sin ninguna, en este caso pues orden de la fiscalía, sin ninguna, digamos, sin ningún permiso, interrumpieron en un domicilio y comenzaron a buscar a todos, a cada uno de los integrantes de la fiesta, de los visitantes de la familia. A la niña de 5 años que estaba festejando la pusieron a un lado, comenzaron a rebuscar a los invitados, a rebuscar al payaso, a las bailarinas. ¿Qué está pasando? O sea, ha habido un exceso pues por parte de la policía, y es que se tiene bien claro que para cualquier intervención en un domicilio se necesita una orden fiscal, ¿no? Entonces, parece que hay algunos excesos. Yo creo que ahí hay unos temas que tiene que trabajar bastante la policía. Ojo, no estamos diciendo, no estamos atacando a toda la institución, pero hay efectivos que también están, digamos, pues, que no están trabajando muy bien, que digamos. ¿Cómo es posible que 2 efectivos en Huancayo se vayan a embriagar en horas de trabajo, en horas de servicio, terminen pepeados, durmiendo, y después les roben sus armas? ¿Cómo es esto? Entonces, cosas que están pasando en nuestro Perú y que, bueno, la Inspectoría y el Ministerio del Interior deben tomar, en este caso, pues, las sanciones correspondientes para estos malos efectivos. Y así como estos casos, hay casos particulares en cada parte del Perú, ¿no? Amigo policía, por favor, usted está representando una institución, hay que, en este caso, pues, velar el orden de la ciudadanía, pero sobre todo tenemos que enseñar con el ejemplo. El policía debe ser visto con mucho respeto, ¿no? Y su forma de actuar debe ser también con ejemplar para los niños, para la ciudadanía, debe ser disciplinado, ¿no? Ni no estar cometiendo, pues, sino estar saliendo en las noticias con este tipo de informaciones. Ojo, no todos los policías, pero se ha dado este caso, pues, allá en Huancayo y también en Lima, este exceso de, en este caso, pues, de las atribuciones de la Policía Nacional del Perú. Claro, se aprovecharon del uniforme. Bueno, esperemos. Ojalá que, bueno, se corrija este tipo de actos para tener una policía respetable también, ¿no? Para seguir teniendo más policías respetables. Yo recuerdo que hace años decían, ¿no? A la policía se la respeta, ¿no? Sí, de hecho, pero la policía tiene que ganarse el respeto con sus buenas acciones y dando el ejemplo, ¿no? No es posible, pues, ver también a policías ahí con el uniforme, está tomando ahí sus cervezas. No, así no es, ¿no? Hay que respetar el uniforme, y ese uniforme se supone que ha sido bien ganado por cada uno de los efectivos, porque se han esforzado para lograr ponerse su uniforme, ¿no? Tienen ellos una preparación de 3 años como técnicos en la policía, como oficiales tienen un poco más, ¿no? Entonces hay que respetar, pues, ese uniforme y hay que respetar a la institución policial. 6 de la mañana con 54 minutos. Vamos con más información aquí en Huillaricuy. Ahora sí, nos vamos hasta la región de Arequipa, en la Ciudad Blanca, amigos oyentes. Ganaderos de esta región temen quebrar con nuevas manifestaciones nuevamente. Con el Consejo Regional de Leche, amigos oyentes, esto en la Ciudad Blanca de Arequipa, ha advertido una afectación económica irreversible causada de las primeras manifestaciones, y el 80% de ganaderos podría quebrar si en caso nuevamente se den las manifestaciones en nuestro país. La actividad ganadera lechera en Arequipa fue una de las más afectadas económicamente a causa de estas manifestaciones. Recordemos que fueron realizadas entre los meses de diciembre a febrero, y durante ese lapso, amigos oyentes, de paralizaciones, el ataque a la planta procesadora, recordemos, de la leche Gloria en Majes, y bloqueos de carreteras, ¿saben a cuánto ocasionaron en pérdidas económicas? Son a los 4 millones de soles por día, en el sector, por día. Por lo que no deben repetirse los actos violentistas, aseguró el presidente del Consejo Regional de la Leche, esto en Arequipa. Nos referimos al señor Gianni Simoni. El dirigente también ha recordado que los hechos de violencia del 12 de diciembre del año 2022, cuando una turba ocasionó daños en la infraestructura y logística de la planta de Gloria en Majes, afectaron con mayor impacto a cuantos, a los pequeños ganaderos, dado que dejaron, pues, de vender sus productos a la industria lechera entre 45 y 50 días, casi 2 meses.
que los medianos y grandes productores se vieron también afectados por 14 días. Solo el 30% de ganaderos tenía tanques de frío, es decir, pudieron aguantar un poco más, pero los pequeños ganaderos solo tenían porongos, envases para almacenar la leche. Su producción se echó a perder rápidamente, así ha señalado en este caso el presidente del Consejo Regional de la Leche en Arequipa, Gianni Simoni. Bueno, y es que hay muchos productores que son, en este caso, perjudicados con el bloqueo de carreteras. Y ahora, recuerden ustedes que hace muy poco el Poder Judicial se ha pronunciado acerca de los bloqueos de carreteras, ya dando pues sanciones un poco más drásticas, con penas privativas de la libertad. Y es que no es atentar contra el derecho en este caso, que tienen todos los peruanos a protestar, pero tampoco podemos ir a bloquear una carretera atentando contra el derecho de otras personas, ¿no? De otros transeúntes. Se ha visto casos durante excesos por parte de las Fuerzas Armadas, por parte de la policía. ¿Ha habido excesos? Sí ha habido excesos. Y se tienen que investigar, se tienen que investigar. Y se tienen que sancionar. Y se tiene que exigir para que avancen estas investigaciones, sí se tiene que exigir, ¿no? Sin embargo, también ha habido excesos por parte de los manifestantes. Niños que necesitaban llegar a un centro médico que han fallecido en la carretera. No nos olvidemos de eso. Recién nacidos que han fallecido en la carretera. ¿Por qué? Porque los piquetes se negaban a darle paso a una ambulancia, ¿no? Se negaban a darle paso a una ambulancia. ¿Y qué pasaba? El niño moría ahí, ¿no? Y eso, entonces son excesos. ¿Por qué? Porque estamos atentando contra los derechos a la vida, a la salud de otras personas, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay responsabilidades. Y esos manifestantes que han bloqueado esa vía, que han interrumpido pues el paso de una ambulancia con una señora que estaba dando a luz, ¿no? ¿Dónde están pues, dónde está esa investigación? Porque a esos dirigentes que no han permitido el paso de una ambulancia, de un vehículo de emergencia, también se les debería investigar. Se les debe investigar y decirles por qué no han permitido. Porque es un poco de lógica nomás. Usted está viendo una situación de emergencia, hay que abrir la carretera, hay que darle la facilidad, porque estamos hablando de salvar vidas, ¿no? Cosas como esas se han producido. Ataques a centros comerciales donde en Cusco, por ejemplo, se ha visto que han reventado todas las lunas de una tienda de artesanías. Le han reventado las lunas. Y ese empresario, ¿quién le devuelve esas lunas? ¿Quién le devuelve lo saqueado? ¿Quién le devuelve todo lo que ha perdido? ¿Por qué? Porque para emprender, para hacer esa empresa, para poner esa tienda, muchas veces la gente se endeuda, tiene que conseguirse, en este caso, de repente préstamos de amigos, del banco, y estar pagando mensualmente, y que te revienten todo tu negocio, no es pues posible, ¿no? Entonces cosas como esas no puedes pasar. Este tipo de, en este caso, pues, agresiones, excesos, no debe seguir pues, ¿no? En todo caso, si hay manifestaciones, que se hagan, pero de manera pacífica, hagan sentir la voz. Para eso también tenemos representantes ante el Congreso. Mal que bien han elegido, y todos hemos elegido a los congresistas, ¿no? Todos hemos elegido, y se le tiene que exigir a ese congresista, ¿no? Mal que bien también hay que sernos responsables por nuestras elecciones, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los excesos. Los productores lecheros han sido perjudicados enormemente durante los 3 primeros meses. Los productores avícolas, que finalmente esto hasta ahora seguimos pagándolo los peruanos. Antes de las protestas, Hernán, una plancha de huevo de 30 huevos costaba entre 11 y 12 soles. Ahora la plancha de huevo está en 20 soles. ¿Por qué? Porque ya les decía en alguna oportunidad, la producción avícola se da por campañas. Usted compra pollos bebés, los productores en este caso de aves, compran pollos bebés en 2, en 3 meses, lo engordan, lo hacen crecer para que ya salga al mercado, y salga la carne de pollo, salgan los huevos. Pero si usted no ha podido comprar durante 2 meses estos pollos, se rompe pues la cadena de producción. Y cuando no hay, en este caso, oferta de carne de pollo, no hay oferta de huevo, ¿qué tiende a subir? Y esto es natural por el mercado, tienden a subir los precios, pues, ¿no? Entonces,
Ojalá se regule. Ahora ahí también tenemos que sumar que ha habido problemas con esto de la gripe aviar, problemas también con falta de medicinas. Ha habido camiones con pollos bebé que estaban llevando a las granjas, que han muerto todos los pollos en la carretera. Verduras. ¿No? Verduras que se han malogrado. Entonces, esos son excesos, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los excesos. Muchos productores lácteos han tenido que botar hasta la leche, ¿no? Y usted sabe que en un país donde tenemos bastante desnutrición, donde tenemos bastantes niños con anemia, se hace pues necesario estos productos y no podemos permitirnos botarlo, echarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede hacer, no hay más que hacer, pues, ¿qué va a hacer usted? No se lo va a tomar todo el productor ganadero, un productor que está produciendo 1.000, 2.000 litros de leche, no se lo va a tomar todo, ¿no? Entonces, cosas como esas han pasado y esperemos que no se repitan, hay que aprender de estas lecciones. 7:01 aquí en Huillaricuy. 7:01 y vamos esta vez hasta la región de Cusco. Y bueno, amigos oyentes, en la ciudad de Cusco han dictado prisión preventiva contra un guardaparque acusado de ultrajar a una turista, esto en Sacsayhuamán. Y bueno, el sujeto laboraba también como vigilante cuando habría atacado a una extranjera. Y lo cierto es ahora, amigos oyentes, que el primer juzgado de investigación preparatoria de Cusco, especializado en violencia, a cargo de la magistrada Lisette Sánchez, ha dictado 8 meses de prisión preventiva contra Walter Cora, de 49 años, por el presunto delito de violación de persona en estado de inconsciencia o, bueno, en la imposibilidad de resistir el grado consumado por agravio de una ciudadana de nacionalidad argentina. Y bueno, de los hechos, amigos oyentes, expuestos por el representante del Ministerio Público, se tiene que el 20 de junio del año en curso, la víctima, al promediar a las 12 horas, se dirigió a la zona denominada Templo de la Luna, ubicada en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, para meditar, ya que había escuchado que este lugar era enérgico y sanador. Una vez en el sitio, habría sido pues abordada por el presunto violador, quien le habría ofrecido sus servicios como chamán, dándole a beber algún tipo de brebaje, que la dejó en estado de inconsciencia, generándose la agresión sexual. Y bueno, la policía hizo su trabajo, detuvo al sujeto, que viene siendo procesado y también encarcelado en las instalaciones del penal de Quencoro en la ciudad de Cusco, y el Ministerio de Cultura también confirmó que el imputado es trabajador, ¿no? Fue un guardaparque. Lamentable, ¿eh? Mancha a, en este caso, pues a la institución, trabajadores como estos que generan pues este tipo de actos. 7:03. Vamos a conocer el día de hoy, es miércoles 5 de julio. Saludos a todos nuestros amigos que a esta hora de la mañana se integran al informativo Huillaricuy. Hoy miércoles 5 de julio, año de la unidad, la paz y el desarrollo. No te olvides, Guayquey, atento, recuerda esto, amigo. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, no vayas a creer porque sabes toda la teoría, eres inteligente, eres lo más, sino que también es la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica, ¿no? Aplicar los conocimientos en la práctica. ¿Quién lo dijo esto? Esto lo dijo todavía hace muchísimos años Aristóteles. De inmediato nos vamos a conocer qué pasó un día como hoy. Vámonos a conocer los acontecimientos históricos. 7:05 amigos oyentes, y agarramos nuestra máquina del tiempo para viajar al pasado, y nos trasladamos al año de 1862. Un día como hoy nace en Huari Carlos Fermín Fiscarral, legendario explorador y cauchero peruano. Defendió la selva nacional de caucheros colombianos y brasileños. El cineasta alemán Herzog hizo también una película sobre su vida, Fiscarraldo. Entre otra información, un día como hoy, 5 de julio del año 1941, guerra peruano-ecuatoriana. Se inician los encuentros en la zona fronteriza, pues entre las localidades de Aguas Verdes
y Huaquillas. Se da este conflicto entre Perú y Ecuador, en el que Perú pues finalmente llega a ocupar parte de Ecuador. Se va al final hasta más allá pues de Machala, ocupa Perú, el ejército peruano llega a ocupar. Hay un documental bastante interesante sobre este conflicto para nuestros amigos oyentes. Si ustedes quieren verlo, pueden encontrarlo en el YouTube. Se llama Alerta en la Frontera. Y van a encontrar toda la narración hecha por el ejército peruano y los videos que demuestran que llegaron pues hasta Machala, allá en Ecuador, ocupando pues en este conflicto que se dio en 1941. Vamos al año de 1996, nace la oveja Dolia, el primer mamífero clonado de la historia. En el año 2003, un día como hoy, 5 de julio, la Organización Mundial de la Salud da por controlado el brote de la neumonía asiática, causante de la muerte de 812 personas y en este caso pues afecta pues a 30 países. Esto aconteció en el año 2003. En el año 2005, un día como hoy, 5 de julio, Perú acuerda con el Club de París un pago adelantado de $1.550 millones como parte de su deuda pública. Esto fue lo que aconteció un día como hoy, el encuentro con la historia aquí en el informativo Huillaricui. Nos vamos de inmediato a los titulares, a conocer los titulares para el día de hoy aquí en el informativo Huillaricui. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricui. Titulares. 7 de la mañana con 7 minutos. Muchísima atención, informativo Huillaricui desde el corazón de Chalhuahuacho. Un saludo para todos nuestros hermanos en la provincia de Cotabambas, en Chumbivilcas, Antabamba, Grau, hasta donde llega las potentes ondas del informativo Huillaricui. 7 con 7 minutos. Vamos de inmediato con los titulares. Agencia Agro Rural Cotabambas ayer hizo entrega de, en este caso, la entrega a través del Programa Productivo de Desarrollo Agrario Rural de kit de conservación de forrajes, 5 picadoras de forrajes para las comunidades de Pocpoqueray, Tello, Añocalla, Sexeca y Chullapata. El kit de aplicación foliar, apoyo que llega según la identificación que se hizo de cuanto al mayor producción de avena forrajera en la provincia de Cotabambas. Hicieron un trabajo nuestros hermanos de Agrorural para hacer esta identificación. Vamos a escuchar la entrevista de esta entrega más adelante. 7 de la mañana con 8 minutos, amigos oyentes, titulares en el ámbito local y con el objetivo de atender las quejas y reclamos de los señores abogados, justiciables y población en general. La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, Apurímac, realizará del viernes 7 de julio de 2023 la campaña extraordinaria de recepción y atención de quejas en la ciudad de Tambobamba, capital de la provincia de Cotabambas. Mucha atención, amigos de Mara. La Municipalidad Distrital de Mara pone al servicio de la población mareña maquinaria agrícola para las actividades de la campaña agrícola 2023-2024 de cada comunidad, el mismo que ayudará en el trabajo eficaz en cuanto en el ahorro pues de tiempo y costos en las comunidades en sus sembríos. Así es que pueden contactar con la municipalidad para hacer uso de la maquinaria agrícola en las comunidades. Nos vamos hasta Chumbivilcas y esta municipalidad provincial, amigos oyentes, a través del proyecto de prevención de anemia Tominito Calihuahua, fortaleció las capacidades de madres de familia sobre la correcta preparación de alimentos ricos en hierro para el beneficio de niños y niñas menores de 3 años, gestantes y madres que dan a lactar. Esto con la finalidad de reducir los índices de anemia en el distrito de Santo Tomás. Durante el mes de junio, en coordinación con las instituciones aliadas como la Red de Salud Chumbivilcas, el programa Juntos, Cuna Más, el programa País, el personal especialista de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas capacitó a un total de 194 madres de familia de Santo Tomás, de Yique, también de Vista Alegre en Pulpera, también de
Mellototora, Quenco, Orcona, también Esquima, Pulpera, Antuyo Condes y también Anchayanque, donde pues fueron capacitadas las mamitas en estos temas de nutrición. Y la Municipalidad Distrital de Velille, en el marco de los 184 años de creación política, organiza el Gran Campeonato Hípico Interregional 2023, que se llevará a cabo los días 11 y 12 de julio del presente año en la pista hípica Huariri, de la comunidad originaria de Cuyahuata, desde las 9 de la mañana. 7 de la mañana con 10 minutos. Atención, en el plano regional prosigue dramática búsqueda de niña de 12 años arrastrada por aguas del río Pachachaca, esto en Apurímac. Docentes, en este caso, pues donde estudiaba la menor, se sumaron a la búsqueda en apoyo a efectivos policiales de la GOES, de la Policía Nacional del Perú en Abancay. Bomberos y familiares están haciendo una intensa búsqueda de esta niña de 12 años que fue arrastrada pues por este río. Agentes de la DIVIAG de Andahuaylas interceptan base de 30 kilos de clorhidrato de cocaína. El presunto propietario de la droga fue intervenido en San Jerónimo cuando se desplazaba en moderno vehículo rumbo a la ciudad de Abancay. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:11 minutos. Nos vamos hasta el Cusco. Dictan prisión preventiva contra guardaparque acusado de ultrajar a una turista en Sacsayhuamán. El primer juzgado de investigación preparatoria de Cusco, especializado en violencia, a cargo de la magistrada Lisbeth Sánchez, en este caso pues dictó 8 meses de prisión preventiva contra Walter Cora, de 49 años, por el presunto delito de violación sexual de persona en estado inconsciente y en la imposibilidad de resistirse, en grado consumado en agravio de una ciudadana de nacionalidad argentina. Lamentable esta información. Nos vamos hasta Puno, amigos oyentes. Colombiano ataca con cuchillo a 2 jóvenes y mata a uno de ellos en Puno. Extranjero de 19 años fue detenido hasta 2 veces en Juliaca por intentar robarle a una mototaxista con arma blanca en mano y clavarle un desarmador en la espalda a un ecuatoriano. Aún su prontuario fue liberado. A pesar de todo eso, amigos oyentes, fue liberado este señor colombiano que atacó pues en este caso a un mototaxista y le clavó pues un desarmador, y ahora a 2 jóvenes nuevamente ataca y a uno de ellos les mató. 7:12 minutos. Entre otras informaciones, nos vamos hasta Moquegua. El volcán Ubinas han formado brigadas para implementar plan de evacuación ante proceso eruptivo. Acciones es liderada por el GORE regional, en este caso el gobierno regional de Moquegua, junto al INDECI, Ingemed y la municipalidad de Ubinas. Mientras tanto, alerta en puestos de salud de Arequipa ante posible desplazamiento de cenizas del volcán Ubinas. Los trabajadores de salud deberán estar atentos ante las molestias que se puedan reportar los pobladores también debido a las, en este caso, a las cenizas que caigan en la jurisdicción de Arequipa. 7:13 minutos. Projas incentiva el consumo de paltas de producción ayacuchana, en este caso en Ayacucho, Huancavelica y Cajamarca. Presentan reporte del impacto de la palta Hass en el mercado internacional y su proyección a nivel nacional en este año 2023. Está mejorando la producción de paltas allá en Ayacucho. 7 de la mañana con 14, amigos oyentes, y también en Ayacucho celebrará el legado del Imperio Huari en el Huiracocha Raimi 2023, ceremonia similar al Inti Raimi del Cusco. Impulsará el turismo receptivo y la gastronomía ayacuchana. Actores, estudiantes y voluntarios de Ayacucho escenificarán por primera vez el Huiracocha Raimi, una celebración en homenaje a la emblemática cultura Huari que ofreció en esta región andina entre los siglos 7 y 13 después de Cristo. 7 de la mañana con 14 minutos. Muchísima atención. Fiscal de la Nación pidió disculpas por liberación de presuntos cómplices del maldito Cris. En conferencia de prensa, Patricia Benavides se refirió al accionar de la fiscal del caso. Estaremos monitoreando muy cerca el trabajo de todos los fiscales para que nunca más se vuelva a dejar libre a quien delinque, refirió así la fiscal. Lamentable
lamentable lo que ocurrió. Uno de estos cómplices, uno de estos delincuentes ya estaría pues en Chile, fugado, ¿no? Tras la liberación de esta fiscal. ¿Qué está pasando en la fiscalía? Esperamos que se mejore el trabajo pues en esta institución del Estado peruano. 7:15. Más titulares en el ámbito nacional, amigos oyentes, y la Sala Penal de la Corte Suprema confirmó resolución que autorizó allanamiento e incautación de bienes vinculados a los niños. El Tribunal Supremo adoptó esta medida al declarar infundado el recurso de apelación que presentó el congresista Edgar Tello, en el que buscaba anular dicha resolución judicial emitida el pasado 16 de marzo. Entre otras informaciones, según Noticias Información, llegó pues lo siguiente: Pedro Castillo recibió cerca de 20.000 soles tras fallido golpe de Estado. Pedro Castillo, investigado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración debido pues a su intento de golpe de Estado, recibió una gran suma de dinero por parte del Estado tras el quiebre constitucional producido el 7 de diciembre. José Williams a favor de que el Ejecutivo observe la ley que limita la colaboración eficaz. Además, también el presidente del Congreso mencionó que fue una decisión inteligente que la Sala Plena de la Corte Suprema no se pronuncie sobre el caso de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. 7:16. Nos vamos a los titulares en el plano internacional. Muchísima atención a esta hora de la mañana. Vamos a los titulares en el ámbito internacional, amigos oyentes. Inicia el fenómeno del Niño a nivel global, según la Organización Meteorológica Mundial. También advierte que se romperá récord de calor extremo. De acuerdo con el organismo que funciona como el brazo científico de la ONU, se prevén condiciones de sequía en Australia, América y concretamente, amigos oyentes, en Sudamérica. A consecuencia de estas temperaturas, al menos 13 personas mueren a causa de ola de calor intenso en Estados Unidos. Un adolescente falleció la semana pasada cuando hacía senderismo en el parque texano de Big Bend, cuando las temperaturas superaron los 40 grados centígrados. Una ola de calor extrema en algunas partes del mundo, donde estaría generando pues afecciones a la salud. Muchísima atención. Y en Afganistán, amigos, el gobierno talibán ordena cierre de salones de belleza. Esta nueva medida del gobierno talibán provocará la desaparición de miles de comercios regentados por mujeres, a menudo el único recurso para sus familias y uno de los últimos espacios de libertad y sociabilización para las afganas. Lamentable. Entre otras informaciones, ataque ruso provoca 31 heridos, entre ellos 2 bebés en el norte de Ucrania. Un total de 31 personas, entre ellos 2 bebés de 1 año y de 10 meses de edad, han sido hospitalizados en la localidad de, en este caso, pues Pervomansk, en la provincia de Kharkov, en el noreste de Ucrania, como consecuencia del ataque ruso. Denunció así la jefa de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, que en este conflicto pues que se sigue allá entre Ucrania y Rusia. 7:18. Vamos a los titulares en el ámbito deportivo, amigos oyentes. Cristian Cueva pide disculpas a la hinchada de Alianza Lima y pide una oportunidad. El jugador también señaló que buscará ayuda profesional para aprender más a soportar los juzgamientos. 7:18. Mientras tanto, Alianza Lima buscará disolver el contrato de Cristian Cueva. La directiva de Alianza Lima está ajustando y verificando los aspectos legales de vínculo que tiene Cristian Cueva, pero la posición del club es que no siga más en el equipo blanquiazul. Entre tanto, los socios, amigos de Alianza Lima, también sacaron a la luz el pago millonario que hizo el club por Cristian Cueva, luego de que este jugador fuera protagonista de una polémica en Alianza Lima. Los socios organizados del club revelaron a información crucial sobre el aladino de Cristian Cueva, en el que afirman que un aproximado de 1.169.000 soles es lo que ha invertido la institución en él y en lo que va de la temporada 2023. Ahí está. Un sueldo de $100,000 al mes.
¿no? Uy, para que se vaya, para que no se presente en los entrenamientos, se vaya el domingo de parranda. Bueno, se supone que muchos jugadores ganan muy bien porque tienen que mantener la disciplina, tienen que rendir resultados importantes para su club. Muchos, toda la hinchada blanquiazul está muy molesto con Cristian Cueva, incluido Guillermo Recharte, que está renegando, no quiere verlo a Cristian Cueva. Sí, Guillermito. Alianza Lima, Guillermito. 7 de la Nos vamos mañana. a la pausa. Sí, 7:20, vamos a una pausa y retornamos con el desarrollo de las noticias. Desde este y todos los sábados, no te pierdas. Programa producido por los niños y niñas del Programa de Recursos Educativos de las Bambas PRED, de 10 a 11 de la mañana. Solo por Surfui, la voz de todos. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de esta de oratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tambobamba cantidad Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. Iván Cruz, de acá del distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguayté saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Kunan Miuyarisunchis, Allinta Raxispa, Carretera Nacional Nisqata. Capuanqui, ingeniero Martín. Buenos días, Margarita. Kayllapiya noqaqa purishani. Transporte Las Bambas allinta qhawarispa. Allimi, ingeniero. Zapacutimi carretera patapi. Tapukuykuna hatarin. Mineral camionkuna sinchi ch'aqway obulla nisqawan purisqankumanta. Imatataq Las Bambas ruwashan chay ch'aqway bulla nisqanku tatichinankupak? Margarita, chaypaqqa Las Bambas zapakutinmi ruwamun inspección y mantenimiento preventivo nisqata. Llipin contratistakunaq karrunkunapaq mana nishu ch'aqway o bulla ruwaspa purinankupaq. Allimi, ingeniero. Ichaqa bosinankunawanpas ch'aqway bullataqa ruwankumariki. Las Bambas contratistakunaq karrunkunaqa autorizasqa kanku bosinakunata kacharinankupaq sichus peligro nisqalla kaqtin. Kaytaqa kamachikamun artículo 98. Texto único ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, Decreto Supremo número 016-2009. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobascan. Ah, reglamento nisqata qatipaspa. Hinan, Margarita. Chaymantapas hoj controlkunatapas ruwashayku. Mana karrukuna bullachakunankupaq. Ima controlkunatan ruwasyankichis, ingeniero. Las Bambas kamachin contratistakunaq karrunkuna allillamanta purinankupaq. Manan nishutachu phawanku. Llaqtakunata pasanku 20 km/h nisqallawan. Carretera o hatun ñanpiqa carrutaqa purichinanku 70 km/h nisqallawan. Chaywan pisianqa ch'aqway o bulla nisqa. Manan chaytaqa yacharanichu, ingeniero. Hinallataq Las Bambas ruwan mantenimiento rutinario de vías nisqata. Chaypaq qillqakun huk convenio interinstitucional Ministerio de Transportes y Comunicaciones nisqawan. Hinallataq Gobierno Regional Cusco, Gobierno Regional de Apurímac, Municipalidad Provincial de Cotabambas, mantenimiento de vías nisqata ruwakunampaq. Allimi chayqa, ingeniero. Margarita, llipin llank'asqayku ruwakun reglamento y estándares kamachikamusqanman hina sasachaykuna pisianampaq carretera patapi tiyaqkunapaq. Añay, ingeniero. Kay willawasqaykitaqa yachaytapuni munasharani. Tupananchis kamaña, ingeniero. Risaq pasapushanin. Tupananchis kama, Margarita. Las Bambas, minería wiñarinanchispaq.
Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y WhatsApp. #Radio Surfui, la voz de todos. En Willaricui, desarrollo de la información. Hora nacional, ahora en todo el Perú, 7:25. Saludos a nuestros amigos que a esta hora de la mañana están en sintonía a través de las redes sociales, a través de la página del Facebook. Juana Lunas, un abrazo muy grande, buen día amigos del informativo Willaricui de Radio Surfui, la voz de todos. El número 1 nos dicen, muchas gracias a Juanita, un abrazo muy grande donde se encuentre. A Niels Romeo Galloso Coyuri, Lisbeth Saldívar, Eduardo Arcos también nos escribe, dice amigos Hernán y César del informativo Willaricui, saludos para todos los oyentes en Cotabambas, Johnny Mamani, David Guamaní, en fin, todos nuestros amigos que están en la sintonía de la radio, muchísimas gracias. A ver, don Chinchilico, a ver si también les pone los corazones correspondientes a nuestros amigos que están en el Facebook. Vámonos al contacto telefónico en unos instantes, vamos a ir a conversar con nuestros amigos de la Corte Superior de Justicia, con en este caso pues Mario Ramos Janampa, el ex jefe de imagen institucional de la prensa, en este caso de prensa de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Hay importante información que viene desde esta institución para nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas. Vamos a ir en contacto telefónico entonces en unos instantes con Mario Ramos Janampa. Entre tanto, amigos, no se olviden el número telefónico de la radio, el número telefónico de Radio Surfui es el 974-78-2420, ¿ya? A ese número nomás nos marcan y nos dan a conocer su información. Vamos a recibir al licenciado Mario Ramos Janampa de la oficina, pues jefe de la oficina de imagen institucional y prensa de la Corte Superior de Justicia. Así es, amigos, y le damos la bienvenida al señor Mario, licenciado Mario Ramos Janampa. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Muy agradecido la invitación correspondiente y siempre es un privilegio poder llegar a todas las comunidades, a todos los distritos de la provincia de Cotabambas. Y el día de hoy justamente nosotros queríamos venir transmitiendo una invitación a todos los ciudadanos, a todos los abogados litigantes, y principalmente a aquellas personas que tienen algunos procesos judiciales, por el hecho de que para este viernes 7 de julio tenemos programado una actividad, una campaña, en este caso de recojo de quejas, ya sean verbales o escritas, o reclamos en un programa que se llama La Queja que Mejora la Justicia, que viene siendo presidido por el órgano de control de la magistratura, que es el órgano interno que controla la labor de todos los magistrados, en este caso en la jurisdicción de Cotabambas. Ese es el motivo de mi llamada y hacer la invitación correspondiente a todos los ciudadanos de Cotabambas para que puedan participar en esta importante actividad. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde vamos a estar en el frontis de la Municipalidad Provincial de Cotabambas en la ciudad de Tambobamba. Mario, ¿esta actividad solo se va a desarrollar el día de hoy? El día viernes, solo por un día, don Mario. Solo por un día. El día viernes. Sí, porque hemos estado de manera itinerante en distintas ciudades donde hay órganos jurisdiccionales, ¿no? Hemos estado en Aymaraes, en la ciudad de Chalhuanca, hemos estado en la ciudad de Chivambía, Grau, así también en Antabamba, Andahuaylas y Quincheros. Y estamos ya para cerrar Cotabambas y Abancay, faltarían las dos ciudades donde se está recolectando todas las quejas y reclamos respecto a la labor de los magistrados o la labor jurisdiccional en cada uno de los distritos o provincias
en este caso en la provincia de Cotabambas, ¿no? Entonces son funcionarios que están viniendo desde la ciudad de Abancay con todos los asistentes, un pool de asistentes van a estar atendiendo a toda la población que tenga quejas y reclamos respecto a sus expedientes, en qué estado están, de repente no tienen información, de repente hay mucho letargo, mucha demora en el expediente. Y obviamente en este espacio es quizá el momento donde cada uno de los litigantes puedan también hacer sus reclamos, quejas y poner en alerta, en este caso al órgano de control, de repente un determinado expediente está teniendo la demora que no es usual, ¿no? Entonces justamente esa es la finalidad. Perfecto, Mario, es importante lo que usted menciona. El día viernes, entonces, todos nuestros hermanos litigantes, las personas que tengan inquietudes respecto pues al avance de sus procesos, o de repente por ahí tienen algún descontento, pueden apersonarse a la Plaza de Armas de Tambobamba. El día viernes, desde las 8 de la mañana van a estar atendiendo para recepcionar todas estas inquietudes, hermanos de Cotabambas. Va a estar el Poder Judicial ahí. Esto es una buena iniciativa, Mario, para que nuestros hermanos pues tampoco no se sientan desamparados, porque de alguna manera pues la imagen de en este caso el Poder Judicial a nivel nacional está un poco mancillada, porque muchas veces pues nos olvidamos de escuchar al pueblo quizás, y esta es una buena iniciativa para acercarnos y escuchar cuáles son sus inquietudes, Mario. Sí, efectivamente, justamente este programa no solamente se realiza en el departamento de Apurímac o en el distrito judicial de Apurímac, se realiza a nivel nacional, ¿no? Es una política del Poder Judicial de acercamiento a la población para poder escuchar principalmente todas las quejas y reclamos que sin duda en los procesos tanto penales, civiles, a veces por los plazos procesales hay demoras, pero en algunos casos se ha visto de que hay demora excesiva, ¿no? Y mucha gente siempre queda insatisfecha por el servicio de atención, y lo que nosotros queremos hacer con esta campaña es justamente el título de esta campaña, ¿no? La queja que mejora la justicia. Queremos mejorar la administración de justicia a partir de las alertas, de las quejas, de los reclamos que nos hagan los litigantes correspondientes, por lo menos en esta jurisdicción de Cotabambas. Entonces hacemos el llamado, insistimos, a los abogados, a las personas que tienen procesos, si tienen el número de proceso, a personarse con el número de proceso, si es que tienen quizá de una de las partes su nombre. Nosotros vamos a tener un soporte informático donde con el nombre, con el número de expediente, inmediatamente vamos a dar información dónde está el expediente, en qué instancia está, y tratar de alertar en caso de que haya una demora. Va a haber ahí los funcionarios, van a levantar un determinado acta en caso de que haya demora correspondiente sobre el expediente. Entonces, esa es la finalidad de un acercamiento a la sociedad civil, y en este caso el presidente, en este caso el doctor Erwin Artur Tairo, también dentro en coordinación con la ODECMA, vienen haciendo esta política de enfatizar, de tener llegada a cada una de las poblaciones de nuestro departamento de Apurímac. Perfecto, Mario. Y bueno, en cuanto, digamos, para que la persona se aproxime y realice la queja, el reclamo, ¿tiene que presentar algún documento, su DNI, algo, o se lo va, digamos, a tener que recepcionar, o solamente puede presentarse así y a consultar? Una de las mecánicas de este tipo de campañas es que son quejas verbales, ¿no? Obviamente tiene que identificarse, pero lo que acá no necesitamos documentos, informes, como tradicionalmente se hace, ¿no? Normalmente una queja se hace con un escrito, se ingresa a la ODECMA y todo. Pero en este caso, para darle una mayor celeridad y un mayor acercamiento a la población, lo que se queda es hacer una recepción de queja verbal, ¿no? Esa puede ser, pero obviamente si tienen algún escrito también pueden presentarlo, porque los funcionarios de la ODECMA, Apurímac, van a estar llanos a poder recibir todos esos documentos y todas esas quejas y reclamos de conductas funcionales que pueden tener los magistrados, como también los personal jurisdiccional, en este caso de las sedes de Cotabamba. Perfecto. Bueno, y si de repente algún ciudadano requiere saber por qué se está demorando su proceso, tiene el número de expediente, todo eso también lo puede presentar. Sí, vamos a tener un sistema, vamos a estar conectados con un sistema integrado de justicia, que es un SIX, es un programa que maneja el Poder Judicial, donde los funcionarios van a estar en tiempo real viendo el número de expediente de cada una de las personas que se los apersonen este viernes 7 a partir de las 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿no? Sí vamos a tener en tiempo real el acceso a los expedientes, la instancia donde está, porque a veces lo que ocurre o lo que hemos encontrado para comentarles
Sí, le escuchamos. El tema económico ya no están respaldados por un abogado y ellos no saben, el abogado le ha perdido la cuenta, no sabe dónde lo ha dejado su expediente, entonces muchos de los ciudadanos se acercan y sinceramente preguntan, ¿no? Y lo que hemos visto que en algunos de los casos, curiosamente, algunos ya salieron la sentencia, pero y los ciudadanos no saben todavía que se ha dictado una sentencia, porque probablemente por problemas económicos dejaron de lado el servicio de un abogado. Y obviamente se ha visto ese tipo de escenarios. Entonces, en la campaña también compone eso, ¿no? Compone que nosotros podemos acceder a los expedientes siempre y cuando tengan el número de expediente correcto o el apellido de una de las partes para poder nosotros dar una información más celere, más certera, ¿no? Respecto a la instancia donde está el expediente. Perfecto, Mario, qué importante. ¿Esta campaña solo se va a hacer este año o bueno, una vez al año o durante cada cuánto tiempo se hace esta campaña? Porque de verdad es muy importante lo que usted señala y yo estoy seguro de que en toda la provincia de Cotabambas hay bastante inquietud, hay algunas cosas que quieren de repente aportar en mejorar el trabajo de nuestro sistema judicial y quizás un solo día no baste. De repente en alguna otra oportunidad se prevé el regreso de esta campaña. Sí, en realidad dentro de la política del Poder Judicial y principalmente de la OSMA se ha establecido esta campaña en este primer... Ay, carajo. 7:36 y bueno, amigos oyentes, vamos a retomar el contacto con el licenciado Mario Ramos Anampa, jefe de Imagen Institucional. Mario, se cortó la comunicación. Sí, hemos perdido la comunicación, pero por un rato. Pero bueno, lo que yo iba diciendo de que sí, esta campaña se ha realizado durante el primer semestre y obviamente dentro de la política de acercamiento a la población se planea también continuar con este tipo de campañas itinerantes en diversas partes del departamento de Apurímac. Pero a la vez nosotros tenemos canales de atención virtuales, tenemos un correo electrónico, por ejemplo, las personas que quizá no puedan por X motivos acercarse a esta campaña, ellos también pueden hacer una queja verbal a través de un correo electrónico. El correo electrónico es mesadepartes.odecma.csj, Corte Superior de Justicia, apurimac@gmail.com. Ahí en los flyers que mandamos a toda la sociedad civil, a todos los medios de comunicación están, también pueden hacer su queja haciendo un correo electrónico para nosotros alertar con el número de expediente y ver y evaluar en qué instancia está y tomar las acciones correctivas, que normalmente eso es la función que realiza el órgano de control de la magistratura, en este caso de Apurímac. Perfecto, Mario, y bueno, en caso finalice digamos la campaña, las personas pueden aproximarse en este caso a la Corte Superior de Justicia para poder también averiguar cómo van los casos. Sí, en la sede central de Abancay se tiene el área del órgano de control de la magistratura, en esta oportunidad presidido por el magistrado Alberto Cinco Luján, quien también, obviamente, con todo el pool de asistentes y funcionarios, reciben todas las quejas y canalizan en las instancias correspondientes para tomar las medidas correctivas. Entonces, lo que estamos haciendo con este tipo de campañas es acercarnos a la población, en este caso a Cotabambas, y lo que queremos, como ya vuelvo a repetir, esperar la mayor cantidad de quejas este viernes 7 a partir de las 8 de la mañana hasta 4 de la tarde, que vamos a estar en la municipalidad, frontis de la municipalidad provincial de Cotabambas en Tambobamba, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A partir de su medio queremos reiterar esa invitación a los abogados, que también son quizás los que en primera línea conocen los estados de los expedientes, tienen de repente insatisfacciones, todo concerniente a lo que es el Poder Judicial, porque anteriormente vinieron quejándose sobre el tema del Ministerio Público, pero nosotros hay que reiterar, somos un órgano de control de la función de los magistrados, de los jueces del Poder Judicial, en este caso de la jurisdicción de Cotabambas. Entonces vamos a estar llanos a recibir todas las quejas y reclamos, los funcionarios, van a estar los magistrados también recibiendo las quejas de manera directa con la población en esta oportunidad en Tambobamba. Perfecto, Mario. Muchas gracias, Mario, por confiar en Radio Surfo, y nosotros vamos a hacer eco de este llamado, y para cualquier cosa también, por favor, si hay alguna nota de prensa, alguna información que debamos compartir, con todo gusto, desde aquí, desde el informativo Willaricui, estamos para apoyar en difundir estas informaciones en beneficio de nuestra provincia de Cotabambas. Muchas gracias, Mario. Te agradecemos por el tiempo que nos brindas a la radio.
Muchas gracias a ustedes y sí, efectivamente, siempre los medios de comunicación son pieza importante para que nosotros como institución del Estado podamos hacer llegar nuestros mensajes correspondientes. Muchas gracias, estaremos en otra oportunidad conversando de diversos temas. Buen día a todos. Buenos días, hasta la próxima. 7 de la mañana con 40 minutos, amigos oyentes, y bueno, importante actividad que realizará la Corte Superior de Justicia de Apurímac el día, ¿cuándo? El día 7 de julio, el día viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde se va a atender las quejas y reclamos, bueno, de los señores abogados, justiciables y población en general. Y bueno, lo importante, la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, en este caso de Apurímac, realizará el día viernes, este viernes 7 de julio, la campaña extraordinaria de recepción y atención de quejas en la ciudad de Tambobamba, de la provincia de Cotabambas, a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Esto va a ser importante para que toda la población, incluido algunos abogados, puedan aproximarse a esta campaña y consultar sobre los casos que vienen llevando adelante con la justicia. Entonces hay que estar atentos y hay que estar también presentes para poder realizar nuestras quejas y reclamos, y esto va a ayudar a la población a absolver las dudas, consultas que tienen sobre sus casos y hacer un seguimiento, en este caso un seguimiento efectivo. Y como dice también pues Mario, ¿no? En algunos momentos de repente algunas personas justiciables dejaron sus casos y bueno, ya dejaron también de contratar abogados, y de algunos ya salió sentencia y algunos no están informados de esta situación. Por ello es importante que las personas con algunas que tienen que ver con temas de justicia puedan aproximarse para hacer seguimiento también de sus casos. Importante, Hernán, es importante que nuestros hermanos del Poder Judicial pues estén atentos a las necesidades y requerimientos de nuestra población. De verdad hay muchas veces pues bastante desconfianza en la justicia. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:42. Tenemos un comunicado urgente. Aló, Guayquicha, ¿con quién estamos en la línea telefónica? Aló, buenos días. Buenos días, señor Radio Surfui. Buenos días, te llama de acá de la comunidad de Sorco, uno de los familiares de la señorita que se ha perdido el día lunes en la tarde, dentro 3 de la tarde hasta 5 de la tarde nomás. A ver, ¿cómo se llama? ¿Dónde se ha desaparecido esa persona? Aquí en la comunidad Sorco, en el distrito Coyur, que bueno, soy familiar de la señorita Chayla Candia Ochoa. Por lo tanto, nosotros nos encontramos muy preocupados y que ya hemos buscado casi 2 días y no encontramos. ¿Desde cuándo se encuentra perdida la señorita? Desde el día lunes de la tarde, es prácticamente desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde nomás. Ya, ¿cuántos años tiene la perdida o la desaparecida? Tiene 15 años. La señorita sufrió más antes, tiene unos problemas que una persona lo ha abusado, y por lo cual ese señor, nosotros pensamos que el señor podría llevarlo a un lugar o podría hacerlo a la señorita. ¿Con qué ropa vestía la persona? La señorita está con casaca negra, con un sombrero así del negrito, y también con un vestimiento que es una faldita de azul. Listo. Vamos a hacer el llamado nosotros para ayudar a localizar a la señorita que se ha extraviado. Muchísimas gracias por el comunicado. Buenos días. ¿A qué número deberían de comunicarse? ¿A qué número se pueden comunicar? Si hay información. Si es el número 953-84-6500. Por favor, que nosotros estamos muy preocupados y en busca de 2 días ya,
Y por favor, si alguien ha visto de nuestro distrito, en otros distritos también, podrían llamarnos también para así estar, ya ubicarlo a la señorita. ¿Tuvieron alguna información en esos 2 días de repente, amigo? ¿Algo? Bueno, hasta ahorita nadie ha visto nada, que nosotros estamos buscando acá por programas que podría ir también, entonces no encontramos ninguna información. Perfecto. Muy bien, vamos a hacer el llamado nosotros desde aquí, desde la radio. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, atención, por favor, se está buscando a una menor de edad de iniciales SCO de 15 años de edad. Se ha perdido el día lunes en Sorco, ¿no? Aproximadamente entre las 3 a 5 de la tarde. Sus familiares están haciendo una intensa búsqueda. La persona que se perdió pues vestía una casaca negra, sombrero negro, falda azul. Las personas que puedan de repente dar mayor información, se han visto a esta señorita, tiene 15 años, pueden comunicarse al 953-84-6500. 953-84-6500 es el número telefónico de la persona y las personas que están buscando a esta persona que se ha perdido, pues según información allá en el distrito de Coyurqui, en Sorco nos dicen, ¿no? Entonces, por favor, de repente por ahí a la policía también hay que hacer la denuncia del caso, pues a la policía para ayudar en la búsqueda de esta persona. La hora nacional, 7:46 aquí en Willaricui. Vamos con más información, UG. Vamos, amigos oyentes, con la información, en este caso con el desarrollo de las noticias también, para comentarles de que con el objetivo de atender las quejas y reclamos, ya estamos conversando con, en este caso con Mario, responsable del área de imagen institucional. La ODEJMA va a realizar el día viernes 7 de julio de 2023 la campaña extraordinaria de recepción y atención de quejas en la ciudad de Tambobamba, capital de la provincia. Si esta importante actividad se realizará como parte del proyecto denominado La Queja que Mejora la Justicia, se llevará a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Ahora sí, nos vamos de inmediato hasta el distrito de Mara. Estamos con Claudio Portugal, jefe de la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de Mara. Tenemos información desde el distrito de Mara. Claudio, bienvenido a Radio Surfuy. Claudio, buenos días, ¿nos escucha? Aló, sí. ¿Qué tal, Claudio? Adelante con la información desde la Municipalidad de Mara. Favor. Al parecer estamos teniendo ahí problemas de comunicación con nuestro amigo Claudio Portugal. Vamos a hacer el llamado correspondiente desde aquí, desde la radio, a Claudio para que podamos salir inmediatamente con la información desde la Municipalidad Distrital de Mara. Siempre hay información importante que viene pues desde estas instancias. Muy bien, vamos a ver si ya está listo con la información. Bueno, al parecer no está todavía. Debe estar en un lugar donde no hay mucha señal, sí. Nuestro amigo Claudio. Vamos a hacer el llamado nuevamente en unos instantes. Vamos, mientras tanto, señor Chinchilico, con más información aquí en Willaricui, Huejecuna, Panaicuna, Caipicasianriqui, Willaricui, ama con Caruchichu, un número telefónico de la radio Nescata, 974-78-2420, ese es el número telefónico de la radio. Así es, amigos oyentes, a 974-78-2420, el número de la radio para los anuncios comunicados que usted desea dar a través de la radio. A Radio Surfuy, la voz de todos que llega en nuestra provincia de Cotabambas, y también llegamos en Tambobamba. Estamos en Tambobamba en los 97.5 de la frecuencia modulada. Ahora sí, nos vamos hasta el distrito de Mara. Estamos con Claudio Portugal desde la Oficina de Relaciones Públicas de este distrito. Claudio, adelante, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Hernán. Buenos días, César. Nuevamente agradecidos con el informativo Willaricui, pues, que nos permite siempre llegar a nuestros hermanos, a nuestros vecinos de nuestro querido distrito de Mara, para informarles, pues, justamente que la municipalidad ha puesto ya en operatividad en la maquinaria agrícola que teníamos y está a disposición de nuestros productores. Se están ofreciendo los servicios de arado, rastrado, trilladora,
y ya se han comenzado las actividades justamente que van a ayudar a que nuestros productores puedan potenciar su productividad. Actualmente ya la maquinaria se encuentra en la comunidad de Choquemayo, pues en la parte alta de Mara, ¿no? Ya justamente brindando el servicio a nuestros productores. Entonces, mediante el informativo Ullaricuy queremos llegar a nuestros usuarios de las diferentes comunidades de la parte alta, aledañas a Choquemayo, pues que también puedan apoyarnos justamente en consolidar un padrón con el presidente de la comunidad, y en base a ello pues se pueda cronogramar justamente el trabajo de la maquinaria agrícola, ¿no? Invocamos nuevamente a las comunidades pues de Arcos Pampa, de Congota, de Pizacasa, Yuricancha, Colpapampa, todos ellos pues puedan justamente consolidar sus padrones, y de esta manera podamos tener un cronograma mucho más orgánico, pues no, para poder realizar estos trabajos. Entonces, eso queremos poner de conocimiento de nuestros hermanos usuarios, justamente de nuestros hermanos productores de la parte alta de Mara, y de igual de los otros sectores de Mara, pues del sector Collana, del sector Víctor Raúl, de Mara también, quienes van a requerir justamente este servicio de maquinaria agrícola, puedan ya consolidar sus padrones para que de esta manera también ellos puedan hacer uso de este servicio que tenemos en la municipalidad. Claudio, ¿este servicio del tractor agrícola va a tener algún costo simbólico de repente para el combustible o de repente para el operador? En fin, siempre hay pues que hacer mantenimiento también a la maquinaria, y de repente por ahí están previendo algún costo. Sí, por supuesto, ¿no? Justamente hemos encontrado la maquinaria no en estado óptimo, no se ha puesto justamente en operatividad, y básicamente se va a hacer un cobro simbólico por hora, ¿no? Lo que va a permitir justamente cubrir el tema de combustible. El tema de los gastos de mantenimiento de la maquinaria, del operador, lo está cubriendo la municipalidad, pero justamente para cubrir el combustible se ha quedado justamente a partir de la decisión de la Gerencia de Desarrollo Económico que sea un costo de 90 soles por hora. Entonces, eso también informar a nuestros usuarios. Va a haber una persona encargada justamente de vigilar el trabajo que está haciendo la maquinaria, pero también va a estar a cargo justamente de recibir los pagos correspondientes que se hagan pues para el uso de este servicio. Perfecto, Claudio, esto es importante porque siempre pues la maquinaria va a necesitar mantenimiento, necesita su combustible, también si es que de repente por ahí siempre nos falta también el cariño de nuestros hermanos agricultores, de repente por ahí un fiambre, de repente por ahí un poquito de refresco para el operador, para que se haga con ganas pues también el trabajo. Es importante, amigos, ser también cariñosos, gratos con el servicio que va brindando nuestra municipalidad. Muy bien, felicitaciones a nuestros hermanos del distrito de Mara por poner operativo ya el tractor agrícola de este distrito, y que vaya ya trabajando, roturando las parcelas, preparando la tierra para esta campaña agrícola que se viene este 2023. Claudio, hay un tema importante también respecto al tema agrícola, el agua. Se prevé que con el fenómeno del Niño global también pues haya sequías en ciertas partes, sobre todo en el sur andino del país. ¿Hay alguna acción que de repente la municipalidad se esté preparando para ver cómo afrontamos esta época? Sí, por supuesto, desde la municipalidad también ya se están generando justamente las actividades que se van a realizar para intentar afrontar este tema del estiaje pues de la mejor manera, ¿no? Desde la Gerencia de Desarrollo Económico Local ya se han tenido, por ejemplo, salidas hacia la parte alta de Mara, ¿no? Que está consolidada por los cerros de Pituor o Yabarcocha, todos esos sectores, para ver bien nuestro potencial hídrico, y en base a ese potencial hídrico también se pueden hacer pues las construcciones de los reservorios correspondientes. También se han verificado los focos de agua que podríamos usar justamente para poder cubrir esta demanda que vamos a tener en el tiempo de estiaje, ¿no? Nosotros desde ya como municipalidad estamos comprometidos en primer orden también con el tema de la agricultura, ¿no? Es definitivamente la única posibilidad con la que vamos a poder afrontar las crisis que se nos vienen posteriormente. Entonces sí se están haciendo las intervenciones correspondientes para poder afrontar el tema de la falta de agua en tiempo de estiaje, ¿no? Se va a reforzar la infraestructura de riego que ya se tiene, y se está apuntando hacia la nueva construcción de reservorios que van a permitir pues a nuestras comunidades tener este líquido vital
en el tiempo, este tiempo difícil, pues no de estiaje. Correcto. Y coméntanos más o menos la distribución del tractor. ¿Se va a hacerse por sectores, por comunidades, digamos, en una semana, o de repente va a ser, digamos, a lo que soliciten los agricultores? Por ejemplo, uno puede ser, digamos, en Pisacasa, al día siguiente puede ser en Congota, al día siguiente en Yuricancha, ¿de esa manera o va a ser, digamos, por comunidades? Sí, lo que estamos justamente solicitando a los presidentes comunales es de que consoliden un padrón de usuarios por su comunidad, ¿no? Esto va a permitir justamente organizar de mejor manera el trabajo. Ahora mismo que ya la maquinaria se encuentra en Choquemayo, lo que correspondería es pues a nuestros presidentes justamente de las comunidades aledañas, ¿no? Astos Pampa, Congota, Pisacasa, Yuricancha, ellos ya puedan estar consolidando sus padrones para que justamente el tractor termine todo ese sector, ¿no? La parte alta termine todas esas comunidades y después ya pasemos a otro sector, como en este caso sería Coreana, ¿no? Ya trabajaríamos el sector de Japacasa, Guaylura, Guaylayo, y ya después pasemos, por ejemplo, a Vistorraula de la Torre y de igual manera abarquemos todo el tema de las comunidades. ¿No? La idea es que podamos optimizar el uso de combustible, optimizar los recursos que vamos a tener justamente para realizar estos trabajos. Entonces, desde ya, gracias al informativo Villarico y por permitirnos justamente llegar a nuestros presidentes de las comunidades de la parte alta y pedirles que consoliden sus padrones de usuarios para que podamos organizar el trabajo de mejor manera, ¿no? Porque va a ser muy difícil ya que después de haber terminado la parte alta, los tractores se distribuyan a otras localidades, a otros sectores, y a volver por un usuario, por dos usuarios, ya va a ser un costo muy alto y definitivamente no va a ser muy productivo, ¿no? Perfecto. Claudio, otro tema importante es también evaluar la calidad de terreno, no vaya a ser que tengamos pues o quieran que se trabaje en terreno pedregoso y eso va a ir en desmedro de la maquinaria, ¿no? Entonces también a nuestros presidentes hay que pedirles y a nuestros usuarios, sobre todo a nuestros hermanos agricultores, de que evalúen bien en qué terrenos, que sean de preferencia terrenos donde no haya mucha piedra. Muchas veces queremos arar en sitios que quizás pues malogren pues la maquinaria, ¿no? Tenemos que cuidar esa maquinaria de nuestra municipalidad. Sí, exactamente, ¿no? Invocar a nuestros usuarios también, pues que justamente estas maquinarias que tiene la municipalidad son las maquinarias de nuestra población, ¿no? Y por tanto también hay que cuidarlas, hay que elegir bien el lugar donde vamos a hacer uso del servicio y por supuesto también de esta manera vamos a permitir que el resto de nuestros hermanos que lo van a utilizar posterior a los que van a utilizarlo ahora mismo puedan igual, ¿no? Tener la maquinaria en óptimo estado, tener las herramientas con las que cuenta la maquinaria en óptimo estado, ¿no? Entonces, gracias por la recomendación también, Hernán, César, y bueno, esperemos que nuestros usuarios puedan ayudarnos justamente en cronogramar el trabajo de la mejor manera. Perfecto, Claudio. Entonces ya la población está comunicada, avisada y se ha difundido esta información para que, bueno, en este caso los presidentes comunales puedan hacer el registro correspondiente de los agricultores y puedan llevar esto a la municipalidad distrital de Mara. Y bueno, pues ahí ya tienen algún programa establecido, de repente ya definido a qué fechas van a visitar a los anexos o comunidades, o todavía se tiene que esperar, digamos, a la cantidad de beneficios, en este caso de agricultores que se inscriban y puedan visitar recién a sus terrenos de agricultura. Sí, ya desde la Gerencia de Desarrollo Económico se ha destinado ya justamente a una persona para que pueda estar justamente detrás de este padrón, ¿no? Y nuevamente recalco, ya la maquinaria está en Choquemayo, ¿no? Lo que le corresponde a ese personal es de que va a estar detrás de los presidentes para poder consolidar este padrón de usuarios que nos va a permitir organizar de mejor manera, ¿no? Ya la maquinaria está en la parte alta de Mara, entonces lo que hay que hacer ahora es colaborar, ¿no? Justamente en la mejor cronogramación de los trabajos que se van a realizar justamente para terminar las comunidades que corresponden a la parte alta de Mara. Muy bien, Claudio. Gracias por la información y bueno, estaremos en contacto también más adelante cuando se vayan realizando también paulatinamente las actividades de tema de agricultura y el movido de tierras por el tractor de la municipalidad. Gracias, Claudio. Hasta otra oportunidad. Gracias, Hernán. Gracias, César. De manera muy somera quiero tocar dos temitas, ¿no? Va a haber una atención descentralizada por parte de la RENIEC
en fechas 19 y 20 de julio en nuestro distrito de Mara. Invocar también a nuestros usuarios que necesiten hacer trámites. Por favor, el 19 y 20 de julio hay atención descentralizada por parte de la DENIEL. Ahora, también a nuestros hermanos que manejan sus motos lineales, invocarles, ¿no? Justamente hay una campaña por parte de la Gerencia de Tránsito de la Municipalidad Provincial respecto a la emisión de licencias de conducir. Entonces, también invocarles a los hermanos que el 17 de julio vamos a tener un taller de capacitación justamente. Ese 17 de julio va a empezar la inscripción justamente para que ellos puedan acceder al examen de conocimientos, al examen psicosomático y posteriormente al examen de manejo, ¿no? Que va a ser el 26 de julio. Entonces, a nuestros hermanos motociclistas también invocarlos, no hay que ponernos en regla justamente obteniendo nuestras licencias de conducir. Entonces, desde ya nosotros también vamos a empezar un proceso de difusión intensivo respecto a estos dos temas que van a ser muy importantes para nuestra población. Gracias, Hernán, gracias, César, nuevamente agradecido con este informativo Villaricui, siempre permitiéndonos llegar a nuestros vecinos, a nuestros usuarios. Estaremos volviendo con ustedes más adelante. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a ti, Claudio, un abrazo muy grande, buenos días, hasta la próxima. Hasta la próxima, hermanos, gracias. Bueno, ahí está, hermanos, la información en el distrito de Mara, Huayquicuna, Panaicuna, hay campaña de obtención de licencia para motos, va a estar RENIEG el 19, el 20, muchísima atención nuestros hermanos, ya se viene esta campaña agrícola, van a trabajar pues con lo que viene a ser la Imancasian Huayqui, que hay Micasian, que hay tractor agrícola Nisqawan, Riki Huayquicuna, Panaicuna, Chaykunawan, Llankarinkakuriki, que hay el distrito de Mara Nisqawan, Riki. Entonces 90 soles está lo que viene a ser la hora. Entonces hay que aprovechar con nuestro tractor agrícola. Y no se olviden, también hay que cuidar nuestra máquina. Entonces hagan una buena evaluación dónde vamos a roturar, dónde vamos a usar a nuestro tractor de la municipalidad. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 8 de la mañana con 1 minuto. Vamos con más información. Bueno, antes, amigos oyentes, vamos a compartir con ustedes el siguiente comunicado. Atención de RENIEG en Tambulla. El día 11 de julio de 2023 se estará atendiendo, amigos oyentes, en Tambulla desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y en Chalhuahuacho, atención amigos de la población de Chalhuahuacho, el día 12 de julio se estará realizando también la atención desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Los trámites son gratis, caducidad de mayores y menores, también inscripción de menores para que obtengan el DNI electrónico. También se estarán atendiendo en lo que respecta a cambio de domicilio, entrega de DNIs y otros trámites. Esto, amigos oyentes, con la finalidad de que toda la población pueda acceder al documento de identidad nacional, al DNI. Y bueno, pues importante actividad que realizará la atención, en este caso el Registro Nacional de Estado Civil, RENIEG, para que nuestros hermanos de Tambulla puedan participar el día 11 de julio, desde las 9 hasta las 4 de la tarde, y en Chalhuahuacho estarán atendiendo también el 12 de julio desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Perfecto, vámonos de inmediato hasta el distrito de Cotabambas. Mi estimado Hernán, estamos con Daniel Ventura. Así es, amigos, ya estamos con Daniel Ventura para que nos dé mayores detalles acerca de qué información vamos a compartir con ustedes, amigos oyentes, acerca de la Agencia Agrorural Cotabambas, que ayer hizo pues la entrega a través del Programa Productivo de Desarrollo Agrario. ¿No? Y bueno, nos va a dar algunos detalles. Estamos con Daniel Ventura, encargado de la Oficina de Imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de Cotabambas. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Villaricui. Buenos días y muchas gracias al informativo Villaricui en esta hora de la mañana. Salimos a través de la Municipalidad de Cotabambas. Gracias al señor alcalde también por darnos la oportunidad de dar información en esta hora de la mañana, ¿no? A través de esta gestión 2023-2026. Realmente, día a día, cada miércoles, estamos informando lo que acontece en nuestro distrito de Cotabambas. Comenzamos con las informaciones. Damos a conocer a través de esta programación informativo Villaricui, y el día domingo estuvimos también visitándoles al hermano distrito de Chalhuahuacho, en el cual hicimos visita
en la parte deportiva, ¿no? En el cual, con la presencia del señor alcalde, Lucio Trienque Molero, estuvimos visitándoles a Chavabacho. Igualmente, el día de hoy día éramos con diferentes actividades correspondientes. El día del maestro estaremos dando a conocer, festejando a los docentes, ya la programación general que tenemos a nivel del distrito de Cotabambas, ya que Cotabambas está cumpliendo 427 aniversario de creación política, por el cual tenemos ya las programaciones, en el cual el día de hoy se tiene un agasajo a los maestros, igualmente el día de mañana, 6 de julio, a través de la Municipalidad de Cotabambas. El día de ayer también vamos a conocer a la población, a todos los hermanos de toda la provincia. Hemos hecho también la entrega, la nueva infraestructura de la municipalidad, ¿no? Ahí también la municipalidad hizo la entrega a la comisaría. Tenemos un local nuevo de la comisaría de Cotabambas, ya contando, equipándose con equipos de última generación para el servicio de la población. Se hizo la entrega del nuevo local de la comisaría a todos los hermanos de la Policía Nacional del Perú. Y obviamente tenemos los trabajos del canal de riego de Huacabamba, canal de riego que va a beneficiar a unos hermanos, un total de 40 a 50 beneficiarios que ya se ha iniciado, y estamos trabajando igualmente en mejoramiento y mantenimiento de los locales, ahí tanto la parte de la municipalidad, local de la municipalidad, igualmente para brindar una mejor atención, innovando con locales nuevos y también con parte de equipamiento de todo para la población de Cotabambas, los hermanos de Cotabambas. Igualmente también que quisiéramos hacer la invitación correspondiente, queremos hacer la invitación a todos los hermanos en la parte deportiva, gracias al informativo Huillaricui, y queremos aprovechar este espacio, que estamos ahí también igualmente participando el equipo de nuestro distrito de Cotabambas, el equipo de Cotabambas, y ya a un paso de poder clasificar a la etapa departamental. Invitamos a todos los hermanos que este domingo, el domingo, se va a jugarse en el distrito de Cotabambas, partido de vuelta, Fútbol Club Municipal, igualmente con el Deportivo de Sausama, que es de Chavabacho. Eso es cuanto se puede informar. Muchas gracias al informativo Huillaricui. Perfecto, Daniel, muchas gracias por la información. Estaremos también en contacto más adelante con las actividades que viene realizando la Municipalidad Distrital de Cotabambas. Que tengas buen día, Daniel. Hasta una próxima oportunidad. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias, Daniel, por la información. Nos vamos de inmediato con más aquí en el informativo. 8 de la mañana con 7 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricui, y bueno, ayer la Agencia Agro-Rural de Cotabambas hizo la entrega a través del Programa Productivo de Desarrollo Agrario Rural, el kit de conservación de forrajes, que consistió pues en 5 picadoras de forrajes para las comunidades de Popoqueray, Quello, Añocalla, Sexeca y Chuyapata. Y también se entregó el kit de aplicación foliar, apoyo que llega según la identificación que se hizo en cuanto a la mayor producción de avena forrajera que se tiene en estas comunidades. Vamos a escuchar las declaraciones de la ingeniero a cargo pues de esta entrega en el distrito de Tambobamba. Ingeniera, coméntenos qué es lo que se está entregando el día de hoy aquí en el distrito de Tambobamba. Muy buenos días con todos. Bueno, el día de hoy se está haciendo la entrega del programa productivo de desarrollo agrario rural, más conocido como Agro Rural, bajo el programa presupuestal 068, lo que es el kit de conservación de forrajes, que consiste en la entrega de una picadora de forraje, en esta oportunidad llegando al distrito de Tambobamba 5 picadoras, para 5 comunidades que son Popoqueray, Quello, Añujalla, Sexeca y Chuyupata. De la misma manera se está haciendo la entrega del kit de aplicación foliar, que consiste en la entrega de un bidón de 80 litros más un pulverizador de 5 litros. Esto para la elaboración de biol. Se está haciendo la entrega para 50 kits. Perfecto. ¿Esas entregas son en méritos a algún concurso, o es apoyo directo o coordinación directas con las comunidades? Es un apoyo que se hace en coordinación e identificación con la municipalidad. Se ha trabajado de la mano con la municipalidad para identificar primeramente a las comunidades que produzcan mayor cantidad de avena forrajera. En segundo lugar, se ha identificado a las comunidades que tengan mayor producción de hortalizas, pero sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar.
¿Qué le diría usted a los presidentes y a las comunidades beneficiarias para que usen adecuadamente todo el material que está entregando Agrorural como parte del Estado? Bueno, primero concientizarlos de que toda entrega es para el beneficio y para el bienestar de ellos. Entonces, toda entrega que se les hace, primero que lo tengan que cuidar, pero también de la misma manera, como institución, nosotros les brindamos asistencia técnica para el buen uso de todos estos equipos y bienes que se les entrega. ¿Sus palabras finales para la radio? Bueno, solamente primero agradecer también a la municipalidad por el apoyo en el traslado de estos bienes y en segundo lugar, pues incentivar a todos los productores agropecuarios a seguir trabajando en el bien del agro y tanto del tema pecuario. Para finalizar, ¿va a haber algunas entregas más adelante, algunos otros tipos de proyectos por parte de Agrorural en Cotabambas? Sí, de la misma manera se está ya iniciando con la construcción de lo que son fitotoldos, cobertizos y en el mes más o menos de septiembre se estará iniciando con la georreferenciación de terrenos para la implementación de 120 hectáreas de instalación, tanto de avena forrajera como alfalfa y raigras. 8 de la mañana con 11 minutos y ahí estuvo la ingeniera de Agrorural dando los detalles acerca de la entrega de este kit, amigos oyentes, para los agricultores, en este caso para los productores de avena forrajera que se realizó el día de ayer y se va a distribuirse en las comunidades de Pofcoeray, Quello, Añocalla, Sexeca y Chullapata. El kit también consiste en la aplicación foliar, apoyo que llega según la identificación que se hizo en cuanto pues a la mayor producción de avena forrajera de parte de los, en este caso de los agricultores, ¿no? Importante actividad que viene realizando Agrorural para el beneficio de estos productores de avena forrajera y con ello también asegurar la seguridad alimentaria de los ganados, ¿no? De los ganaditos, de los cuyes. Esto permitirá también pues generar más trabajo, más oportunidades y también más generación económica de ingreso a sus familias. Es importante destacar que esta entrega se ha hecho a 5 comunidades, se ha hecho una evaluación sobre la producción de avena forrajera. Agrorural ha hecho una evaluación, ¿no? Y ha determinado que estas 5 comunidades tienen mayor producción de avena, ¿no? O en este caso de pastos, y está dando pues estos apoyos con la finalidad de seguir mejorando la producción de pastos. Así es que es importante destacar pues esto. Entonces nuestros hermanos de Agrorural están haciendo este trabajo en la provincia de Cotabambas en beneficio de nuestros agricultores. Ayer nos hemos encontrado en la plaza de Tambobamba y hemos podido ver esto. Ayer también se ha desarrollado una bonita actividad con la entrega de un cheque, la entrega simbólica de un cheque para, en este caso, financiar los estudios técnico y el expediente técnico para la construcción del centro de salud de Pumamarca. Minera Las Bambas se va a encargar de financiar totalmente el expediente técnico para la construcción de lo que viene a ser el centro de salud de Pumamarca, ¿no? Y ayer se ha hecho la entrega de este cheque por un monto de más de 430,000 soles. Se ha hecho en este caso, pues se entrega este cheque en la municipalidad distrital, provincial de Cotabambas. Al ingeniero Dante Contreras se le hizo esta entrega. Estuvo también el presidente de la comunidad de Pumamarca. Con esto se da un paso importante para la salud de Pumamarca. Se ha hecho esta entrega ya pues en Tambobamba, ¿no? Y ahí también hemos tenido la ocasión de compartir con nuestros amigos de Agrorural. 8 de la mañana con 13 minutos. Vámonos de inmediato con las primeras planas de los diarios de circulación nacional y regional, en la voz de Lisbeth Saldívar, que ya está lista con la información. Vámonos hasta la cabina número 3. Vámonos con la información. Lisbeth, muy buenos días. Mañana ya miércoles 5 de julio 2023 y a esta hora de la mañana, siendo 8:13, los diarios de la región de Apurímac no han actualizado sus en este caso sus portadas. Algo está pasando, en esta semana se han quedado dormidos. Nos vamos a ir en todo caso rapidísimo a los diarios de circulación regional en Cusco. El diario El Cusco dice: diversos organismos mundiales del clima confirman que fenómeno El Niño golpeará el país desde octubre.
Deben implementarse acciones contra la sequía. Norte soportará lluvias intensas y el Cusco, por ejemplo, junto a la Macro Sur, pues soportarán sequías. Y ya es tiempo de diseñar adecuadas estrategias. Ya no hay tiempo para grandes inversiones, pero sí medidas paliativas que se podrían dar inicio. Además, deberá, dice, evaluarse situación del Ausangate y el Sarcantay, esto en la región de Cusco. Por otro lado, también Diario El Cusco es para las 3 instancias de gobierno y se pagaría este mes. Trabajadores estatales recibirán bono especial de 600 soles. Esto por las fiestas patrias, ¿verdad? Policía Nacional del Perú incursionó en centro obstétrico Bamba, esto en Cusco. Intervinieron a 2 personas que ejercían ilegalmente la profesión de obstetras en consultorio ubicado en el 3er piso de la Galería Comercial Imperio en Centro Histórico del Cusco. Mucho cuidado, cuando uno pues visita algún centro médico por alguna dolencia, tenemos que tener mucho cuidado. Monstruo de Lima quedará 7 días en detención preliminar. Se hizo cumplir sentencia judicial contra precarios ocupantes. Municipalidad de Huanchac recuperó inmueble ubicado en el 3er paradero de Tío. Otro diario, nos vamos con el diario El Correo a la región de Arequipa, tampoco el diario El Sol ha actualizado, algo está pasando. Por el frío se quedaron dormidos. Erupción del Ubimas en nueva fase. Coloso en explosión, el volcán comenzó a lanzar material y estallidos, el más grande de 5.5 kilómetros sobre su cráter, y ha emitido cenizas en 10 poblados del Valle de Ubinas. Poblaciones cercanas en Moquegua y Arequipa están en alerta naranja en estos momentos. Congresista Agüero defiende a camarada Vilma. Asimismo, ocurrió en Puno, pasajeros de combi pues vieron de muy cerca la muerte. Más información, ahora sí, nos vamos con los diarios de circulación nacional y empezamos con gestión. Empresas se alistan para el niño ante ineficiencia estatal. CEO encuestados, dice, también priorizan el refuerzo de la infraestructura en sus operaciones. 32% y capacitaciones frente a emergencias 26% tienen poca fe en la capacidad gubernamental. Por otro lado, también gestión para esta mañana nos dice que la mayoría, según propuesta del MEP, la mayoría no podrá retirar el 95.5% de sus fondos de AFP. Por otro lado, endeudamiento, pues dice, afectará su viabilidad financiera. Reiteran la duda sobre extensión de regla física para entidades subnacionales. Otro diario que también ya está en circulación nacional es el diario El Correo, que nos dice: ley original que limitó la colaboración eficaz fue impulsada por Podemos en el Congreso pasado. El factor Luna, dice así, iniciativa similar a la actual fue promovida por grupo de José Luna Morales, observada por el entonces presidente Francisco Sagasti y pues retornaba por la Comisión de Justicia del nuevo Parlamento, que tras algún cambio la devolvió o volvió a aprobarse. Alerta en Moquegua por serie de explosiones del volcán Ubinas. También Cueva se disculpa y pide una nueva oportunidad. ¿Le darán una nueva oportunidad? Está a la mira, ¿no? En cuanto al deporte. Expreso, que dice: a jueces supremos para que se pronuncien a favor de Zoraida Ábalos, Junta Nacional de Justicia presionó. Dice que los miembros de la Justicia Nacional, en este caso encargados de, dice, convencer a los supremos pues de sentar posición, fueron, dice, Imelda Tunilán, María Zavala y Antonio de la Asa. Por otro lado, también otro diario que ya tenemos entre manos, que está en su circulación nacional para hoy,
miércoles 5 de julio 2023. Tribunal de Naciones Unidas prohíbe anular contrato con Rutas de Lima. Se seguirá pagando peajes. El populismo de Porqui hace, dice, agua. María Agüero comete apología al terrorismo y defiende a alias camarada Vilma. Proinversión anuncia adjudicación del nuevo puente al aeropuerto Jorge Chávez. A sujeto que violó y mató a su hija de 11 meses le espera cadena perpetua. Y cadena perpetua, donde tiene la comida gratis, donde va a dormir gratis, donde finalmente puede comunicarse desde la cárcel, ¿no? Y después de haber matado prácticamente a este infante indefenso de 11 meses. Por otro lado, La Razón. Otro faenón de Castillo hizo que el Estado, escuche bien, le pague 20.000 solcitos tras dar el golpe de Estado. O sea, que le dieron como un premio después de haber dado el golpe de Estado. Como comunista presionó para que se realicen abonos mientras fugaba rumbo a Embajada de México. Monto, dice, comprende pagos por asignación especial y hasta su aguinaldito le dieron. Pese a maniobras de su defensa, pues el golpista seguirá tras las rejas. Imagínate, mientras él escapaba, llamaba, ¿no? Hagan el depósito de mi asignación especial y también de mi aguinaldo que voy a necesitar camino a México. Algo así diría, ¿no? ¿Verdad? Vamos con otro diario también que dice, a ver, La República. Titular del Congreso a presidenta Dina Boluarte, observe la ley de colaboración eficaz, le dice. Presidente del Legislativo José Williams dice que la norma debe volver al Parlamento para un mejor debate y que se establezcan pues los plazos que correspondan a la aplicación de la colaboración eficaz. Williams también es de la bancada Avanza País que votó, dice, a favor de esta cuestión de ley. Para el fiscal, mientras tanto, coordinador de las fiscalías especializadas en criminalidad organizada, Jorge Chávez Cotrina, pues plazo tendría que ser de 36 meses, estima también contradictorio que investigación preparatoria dure 36 meses y colaboración eficaz solo 18 meses. La República, ¿qué más dice La República para hoy, 5 de julio? SUNAT dice, más de 200.000 negocios online deberán ya publicitar en cuanto a su RUC, ¿verdad? De hecho, eso ya de a poco se viene aplicando. El niño global golpeará más en el sur que en el centro del país. Ahí están ya los avisos, a prepararse en todo caso. Legisladores, El Comercio, ¿qué nos dice para esta mañana? Legisladores infringieron código de ética, dice, al aceptar dádivas para viajar a China. Según expertos, pasajes y viáticos brindados, dice, por empresa DPL, constituyen un tipo de donación, lo cual está prohibido por código parlamentario y su reglamento. La vicepresidenta del Congreso dice que este viaje no tuvo permiso de la mesa directiva porque solo se pronuncian sobre eventos solventados con dinero público. Por otro lado, El Comercio, proyecto busca desaparecer la colaboración eficaz como institución. Tiroteos dejan al menos 8 muertos en ciudades de Estados Unidos. Mientras tanto, el UBINAS inicia proceso explosivo y registra al menos 17 estallidos en un día. Preocupación, ¿no? La población también que vive alrededor de este volcán. Por otro lado, el peruano nos dice, volcán registró 2 erupciones en la víspera. Gobierno coordina acciones ante actividad del UBINAS. COE se reunió para determinar medidas en salvaguarda de la población. Cenizas expulsadas alcanzan a los pobladores de Moquegua, declaran en emergencia centros de salud y alistan albergues para posibles evacuaciones. Están en alerta naranja. Supervisarán que fiscales realicen labor correcta. Titular del Ministerio Público pide disculpas a la ciudadanía después de haber soltado. ¿Qué vamos a ganar con las disculpas? 8 de la mañana con 23 minutos. Estos serían los principales diarios de circulación regional y nacional. De hecho, los regionales no han actualizado todavía. Muchas gracias, compañeros. Adelante. Buenos días. Gracias, Liz, por la información y bueno, hasta el día de mañana.
Que tengas un buen día. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana, Un buen Liz. día para ustedes Buenos también. días. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. 8 de la mañana con 24 minutos y de inmediato nos vamos rapidísimo a la cabina número 3. Ahí está nuestro compañero Gonzalo Huirre con la información deportiva para el día de hoy, miércoles 5 de julio de 2023. Adelante, Gonzalo. Buenos días, Hernán, buenos días, Liz, buenos días, César, buenos días a todos los oyentes del informativo Huillarico. Llegamos al segmento deportivo el día de hoy, 5 de julio del 2023. Tenemos información tanto en el ámbito local, lo que está pasando en la Copa Perú, en la etapa provincial. Recordemos que el fin de semana pasado jugaron el cuadrangular los equipos de Chalhuahuacho, que no tuvieron mucha suerte en el resultado. Y para esto nos vamos a comunicar con nuestro amigo Elías Farfán, que nos tiene noticias y novedades sobre la Copa Perú, la etapa provincial aquí en Cotabambas. Bien, buenos días, estimados amigos de Radio Surfui y a toda la audiencia deportiva del distrito de Chalhuahuacho, de los 6 distritos y de la región Apurímac y hasta donde lleguen las ondas de Radio Surfui. Bien, tenemos la información sobre la Liga Provincial de Fútbol Copa Perú. Tenemos, como ya bien han informado, tenemos los resultados de esta última fecha que ha sido, un poco preocupante para los clubes del distrito de Chalhuahuacho, teniendo el resultado de Sausama, que perdió ante su similar del Municipal de Cotabambas 1-3, y también en el otro equipo chalhuahuachino, que es la Municipalidad de Chalhuahuacho, perdió 2-0 ante Unión Surimana del distrito de Akira. Entonces, ellos están con el compromiso de llevar adelante este encuentro que se viene. Ahora ellos, lógicamente, buscando buscando la victoria para pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de fútbol, ya en su etapa más elevada, que es la departamental, ¿no? Entonces, tenemos los siguientes encuentros. El Municipal Chalhuahuacho juega en Chalhuahuacho con Unión Surimana de Akira a las 2 de la tarde. Municipal Chalhuahuacho juega con Unión Surimana de Akira a las 2 de la tarde en el Estadio Molino Pampa. Y su similar, el Club Sausama, la Blanquiverde Sausama, juega ante su similar el Club Municipal Cotabambas, esto en Cotabambas a las 11 de la mañana. Recordar que son partidos de ida y vuelta y que los equipos que en esta fecha llegasen a ganar, pasarán a la etapa departamental. Entonces los clubes de Chalhuahuacho están todavía con la intensidad y también tienen todavía la oportunidad de llevar adelante estos dos partidos, teniendo en cuenta que también valen los goles a favor y contra, ¿no? Entonces, invitamos a la hinchada, a todo el pueblo cotabambino, que les gusta el deporte, el rey macho, el rey deporte, el rey del fútbol, que puedan ir a visitar a los estadios, a pasar un grato momento familiar y expectar estos hermosos encuentros que se estarán desarrollando tanto en el distrito de Cotabambas como en el distrito de Chalhuahuacho. Esa es toda la información deportiva. Permiso y saludos a toda la afición deportiva. Muy bien, agradecemos a nuestro amigo Elías Farfán, que siempre nos trae todas las novedades de lo que es el fútbol aquí en nuestra provincia de Cotabambas, y la invitación ya está hecha para todos los amantes del deporte rey, y ojalá pues que los equipos de el distrito de Chalhuahuacho tengan un mejor desempeño en los partidos de vuelta. Vamos con fe a los equipos de Chalhuahuacho.
Vamos con noticias deportivas en el ámbito de la Liga 1. ¿Por qué? Porque hay un partidazo que se va a estar desarrollando. Estamos hablando nada más y nada menos que el partido de Alianza contra Sporting Cristal, que se enfrentan este sábado 8 de julio por la tercera fecha del torneo Clausura 2023 en el Estadio Alejandro Villanueva. Los blanquiazules han comenzado el certamen, ganando pues los 2 partidos que disputaron, mientras que los celestes están también invictos y buscan seguir así en este cotejo. ¿A qué hora juegan? El partido está pactado para las 7 de la noche. Este sábado 8 de julio a las 7 de la noche hay un partidazo entre los 2 punteros, Alianza y Cristal. Otro partido también que se va a desarrollar es entre Universitario de Deportes versus Cantolao, que juegan este viernes 7 de julio por la tercera fecha. ¿A qué hora van a estar jugando estos equipos? A las 7:30 de la noche, ya sabes. El Universitario de Deportes se estaría enfrentando al Cantolao. Malas noticias también para Cuevita, ya todos sabemos pues del roche que ha tenido por faltarse a los entrenamientos. A pesar de que Cristian Cueva ha pedido disculpas a sus compañeros, no entrenó y la directiva busca su desvinculación. Todo pues por la falta de respeto, dicen, que le ha hecho al club, sobre todo por la cantidad de dinero que estaba ganando, $100,000 mensuales, dicen por ahí. Y bueno, el club ya no quiere saber nada de él. Él emitió un comunicado donde pedía disculpas pues a todo el mundo. Un comunicado que por cierto estaba leyendo, se notaba que estaba leyendo. Algunos decían que sus disculpas no eran sinceras, pero no sabemos bien cuál va a ser el destino de Aladino, ¿no? De Cristian Cueva. Por lo pronto han dicho que no seguirá más en Alianza Lima porque el club ya ha decidido poder rescindirle el contrato. Hay divorcio a la vista entre el club Alianza Lima y Cristian Cueva. Vamos a ver en qué termina esta historia. Lamentable por él, lamentable porque me imagino que a partir de ahora pues su carrera futbolística empieza a descender. No ha sabido comportarse a la altura Cristian Cueva. No tenemos tiempo para más, Hernán. 8 de la mañana con 31 minutos. Nosotros nos encontramos el día de mañana con más deportes para todos ustedes. Perfecto, Gonzalo. Gracias por la información deportiva. Hasta el día de mañana, que tengas un día bonito. Muchas gracias. Sí, hoy día el sol está radiante. Pónganse bloqueador, por favor. Claro, bloqueadorcito para no broncearse mucho con el calor. 8 de la mañana con 31 minutos. Llegamos a la parte final de su informativo Huillaricui. Claro que sí, Hernán, ya estamos llegando a la parte final de Huillaricui. Bueno, antes de irnos, para nuestros amigos que están siguiendo la transmisión de Facebook, se habrán visto con estos chalequitos de Radio Surfui, ¿no? Bueno, estos chalequitos también van a salir como premio para nuestros amigos oyentes que son fieles a Radio Surfui y también pues a nuestros hermanos oyentes de los diferentes programas de la radio. Así es que esténse atentos porque se viene ya toda una campaña en la que vamos a premiar a nuestros oyentes. Hernán, ¿qué tenemos? Tenemos estos chalequitos de Radio Surfui. A ver, para nuestros hermanos que están en la sintonía de la radio vía Facebook, ¿no? Donde nos pueden ver, o de repente en el YouTube. Estamos transmitiendo en YouTube, Facebook, en Twitter, ¿no? Claro, en todas esas plataformas nos pueden encontrar. Tenemos gorritos, tenemos también chullitos. ¿Qué más? Tenemos los ambientadores, ¿ah? Ajá, y nos dicen por ahí que están trayendo unas poleritas. Gracias a nuestros auspiciadores, de verdad. Gracias a nuestros oyentes Radio Surfui. Así es que prepárense, en este mes de julio se va a venir unas bonitas, interesantes campañas. De repente por ahí programas concursos para nuestros oyentes. Así es que les invitamos a seguir en la sintonía de Radio Surfui. 8 con 33 minutos. Llegamos a la parte final. El día de hoy estuvieron con ustedes Hernán Zulca, César Loaiza, Gonzalo Huirce y nuestro compañero Henry Borda, Lisbeth Saldívar en la producción del informativo. Les agradecemos por la sintonía. Nos reencontramos el día de mañana muy temprano aquí en Huillaricui. Tupananchis-Cama, muy buenos días. Permiso. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.